tenemos el placer de dar la bienvenida a un representante de nuestro socio estratégico, OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, y el doctor Andrés Sushny, quien es el director de estudios, proyectos y información de OLADE. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nuestros seguidores en la serie de webinars el panorama energético de la América Latina y el Caribe que creo que usted está manejando a través de OLADE y, por supuesto, ustedes como representantes de varios ministros y autoridades energéticas en la región están siempre revisando y dando proyecciones en el sector energético. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Muchas gracias, Jeremy. Un placer. Espero me escuchen bien. Un placer poder participar y colaborar acá con ustedes en este webinar. Antes de empezar, quería comentarles, OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía, es un organismo internacional, regional, obviamente dedicado al área de la energía, y que tiene, cuyos países miembros son 27 Estados miembros de América Latina y el Caribe, y cuyo órgano máximo de gobernanza es propiamente dicha la reunión de ministros de energía de América Latina. Nosotros básicamente somos un organismo técnico que colaboramos con los distintos gobiernos, con los distintos países en la implementación o en la asistencia técnica para la implementación de políticas públicas basadas en información, basadas en evidencias, como se dice, y dentro de lo que es el core principal, el objetivo principal del organismo es la promoción de la integración energética a nivel regional y obviamente también con el resto del mundo. Dicha esta introducción sobre de qué se trata OLADE, se puede visitar el sitio web olade.org, después va a haber ahí algunas referencias para bajar los documentos. Dicho eso, paso a presentar el panorama energético de América Latina y el Caribe. Perfecto. Que, hace un par de años, antiguamente la base del sistema de información que tiene OLADE, que se llama el CIELAC, el Sistema de Información Energética de América Latina y el Caribe, era un sistema cerrado. Había solamente, los gobiernos y la academia y tenía acceso de manera libre, y para acceder en general a ese sistema de información había que pagar, o sea, era de pago el acceso. Y en ese sentido se publicaba todos los años un informe de estadísticas energéticas, que era un conjunto de tablas de última información actualizada, ¿no? A partir de la nueva gestión del ingeniero Alfonso Blanco, se decidió abrir el sistema de información energético regional, de tal manera de que hoy basta con suscribirse y tener acceso a toda la información, y por lo tanto publicar tablas no tenía mucho sentido. Entonces, en este panorama, el informe de estadísticas energéticas se convirtió en el panorama energético para América Latina, digamos. ¿Qué contenidos posee el panorama? Por un lado, se presenta un conjunto para cada país, y a nivel regional y subregional por subregiones, se presenta un conjunto de indicadores y gráficos que involucran la actividad reciente de toda la matriz energética. Es importante destacar que la información con que se alimenta, que proviene de nuestro sistema de información que es abierto, es información oficial enviada por los países. Además de eso, el panorama energético de América Latina posee un capítulo sobre los eventos relevantes que tuvieron lugar en el año 2017, en el año anterior a la publicación, en materia de energía. También un capítulo donde se muestran los avances y los cambios que han habido en la legislación, en la regulación, en la política energética. Y luego están todas las estadísticas e indicadores energéticos para las subregiones, para la América Latina y el Caribe como región entera, y para cada país, cada Estado miembro, ¿no?
Finalmente, lo que se hizo para modificar el nombre de un informe de estadísticas energéticas a llamarlo Panorama Energético de América Latina y el Caribe, se hizo dos temas. Un análisis de la prospectiva a nivel de la región, a nivel regional, y se hizo una presentación de una comparativa de resultados de estudios prospectivos globales. O sea, tomamos la prospectiva energética de la Agencia Internacional de Energía, de la empresa British Petroleum, del Instituto Japonés de Energía, de varios outlooks. Identificamos del orden de 100 outlooks, pero digamos, tomamos aquellos que se publican con frecuencia todos los años, identificamos variables comunes y las armonizamos las tasas de crecimiento, y es lo que presentamos. Esto es lo que voy a presentar a continuación. Antes de presentar el tema de la prospectiva propiamente dicha, déjenme comentar un poco sobre el contenido del tipo de indicadores y algunas tendencias que hemos identificado a partir de los indicadores que posee el panorama. Bueno, en el slide anterior había un link, luego lo voy a repetir, así que no hay problema, de cómo acceder al documento. Y bueno, ¿qué tipo de indicadores posee el panorama? Tiene, por un lado, datos económicos y energéticos, tienen una infografía, en un ratito la voy a presentar para América Latina, diagramas de los flujos energéticos, los diagramas Sankey, tienen gráficos de capacidad instalada, generación por fuente, reservas, producción, oferta, consumo de hidrocarburos, de carbón, de gas natural, tiene indicadores de cobertura, de tasas de electrificación, consumos finales por fuente, por subsector industrial, residencial, etcétera, consumos finales per cápita, por unidad de PIB, etcétera. Luego está también con las intensidades energéticas, tanto la intensidad primaria, de la energía primaria, como la intensidad final, intensidades a nivel subsectorial, o sea, intensidades en el sector industrial, en el sector residencial, etcétera. Eficiencias, índices de renovabilidad, dependencia externa y índices de autarquía hidrocarburífera, participaciones, y tienen también, como trabajamos con factores de emisión, una estimación de las emisiones de CO2, tanto por sector, per cápita, por unidad de PIB, etcétera, ¿no? O sea, y eso sirve para ir viendo la evolución de las emisiones en el contexto del tema del cambio climático, ¿no? Bueno, ahí, como decía, cada país tiene aproximadamente unas 8 o 10 páginas donde se van describiendo gráficos. Cada página inicia con una infografía donde se presentan los datos fundamentales del sector energético, o sea, los consumos finales, las reservas, los valores al año 2017, que hay que tener en cuenta. Nosotros ya estamos trabajando con el año 2017 y los informes que publica la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, y el Banco Mundial, por lo tanto, tienen un rezago de 2 años. O sea que nosotros como organismo regional adelantamos un año la provisión de energía, la provisión de información sobre temas energéticos en relación a otros organismos, ¿no? Bueno, esta es la infografía de presentación. Luego aparece el diagrama Sankey, el diagrama de los flujos energéticos, que básicamente representan los flujos de energía que se dan desde lo que es la energía primaria, o sea, la fuente primaria de energía, que el sol, digamos, el gas natural, el petróleo, y cómo se van dando los procesos de transformación, ¿no? A través de los distintos centros de transformación, en los que, por ejemplo, el gas natural se va convirtiendo en electricidad, y la electricidad abastece al consumo final en el sector, en los diversos sectores, ¿no? Y así sucesivamente. Estos mismos gráficos están también para las distintas subregiones. Las subregiones que nosotros consideramos son América Central, el Caribe. México y Brasil van separadas como una subregión en sí,
podríamos decir son casi un subcontinente, el Cono Sur y la región andina, ¿no? De la zona andina. Entonces, está el SAMKEI, el diagrama SAMKEI al año 2017 para cada una de estas subregiones y también para cada país. También en nuestro sistema de información energético, que es el CIELAC, también se puede ver la evolución del SAMKEI, o sea, el sistema de información tiene una herramienta de visualización que en forma animada uno puede ver cómo va evolucionando esta evolución en los flujos de energía, ¿no? Así que bueno, por otro lado, vamos a ver algunos hallazgos vinculados a las estadísticas e indicadores que presenta el panorama en función de la información obviamente provista por los países, ¿no? Por los gobiernos que procesan en forma oficial la información energética de la región. Por un lado, bueno, acá tenemos el gráfico de la capacidad instalada de la generación eléctrica y la generación propiamente dicha, y lo que se ve que en América Latina, como un todo, la componente de renovables es muy importante, especialmente por el tema de que la hidroenergía en América del Sur cumple un rol muy relevante. O sea, las centrales, bueno, tenemos países como Paraguay que son exportadores netos de electricidad y que tienen una matriz un 100% de hidroenergía a través de las grandes represas de Yacyretá y de Itaipú. Y bueno, eso obviamente queda reflejado. Hay algo de generación térmica renovable, o sea, por generación térmica renovable se entiende el uso de biomasa, algo de eólica y solar. Vamos a ver, eso está cada vez en forma más creciente, pero lo que importa es que en capacidad instalada América Latina tiene un 57% de componente renovable y en la generación del año pasado un 56%, ¿no? Eso es un tema que nos diferencia del resto del mundo en cuanto a su potencial, básicamente por la gran componente de hidroenergía. Sin embargo, ahí voy al siguiente gráfico, si analizamos el crecimiento de la demanda interna de electricidad de los últimos años y lo comparamos como cómo ese crecimiento fue satisfecho por generación renovable y versus no renovable, o sea, térmica, vemos que no estamos tan bien. ¿Qué quiere decir? Que como en los últimos 5 años, del 2012 al 2017, ha crecido sustancialmente, en algunos países bastante, como en América Central, la demanda interna de energía. Para satisfacer esa demanda interna, en parte se lo hizo con una generación renovable. En el caso de América Latina y el Caribe, la contribución al crecimiento fue de 3,5%. Sin embargo, si vemos en América Latina la primera barra, la componente no renovable es del 4,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien está creciendo la componente renovable, no lo está haciendo a un ritmo mayor como para satisfacer la demanda interna. Aparte de esta explicación, de esto se puede ver y se ve, por ejemplo, en el gráfico de Brasil, que hay una componente no renovable importante, puede ser afectado por el hecho de que puede haber sequías y la hidraulicidad de las plantas de embalse baja, entonces hay que sustituir esa sequía por más generación térmica, pero bueno, esto muestra de que hay que apalancar más la componente de generación renovable, y un caso notable es el de Centroamérica, que no solo, o sea, la componente de la demanda interna de energía creció en un 18% en los últimos años, lo cual es notable, y sin embargo la componente no renovable ha tenido un decaimiento de menos 4,8%, o sea que ahí en América Latina hay una estrategia en países como Costa Rica, como Guatemala, una estrategia efectiva de sustituir por fuentes renovables. Esto es un caso a destacar, ¿no? Vamos al siguiente slide. Acá lo que vemos es la evolución reciente para las subregiones, tanto de la capacidad instalada como de la generación
eléctrica. Si analizamos el tema, vemos que América Central tiene un leve crecimiento, especialmente la barra azul, que es la componente, la generación eléctrica renovable. El Caribe tiene digamos, un porcentaje de penetración muy bajo de renovables. Estamos hablando de islas pequeñas que no tienen la posibilidad de generación hidroeléctrica, que dependen mucho de la importación de combustibles, que su generación es principalmente térmica por razones geográficas, no por otra razón. Vemos que bueno, hay distintos, lo mismo pasa con México. México es un país donde la hidroenergía no ha tenido una gran penetración porque es un país relativamente seco y por lo tanto depende a nivel de las renovables de una mayor penetración en la eólica, en la solar, en la geotermia, pero no, esto, como sabemos, se está empezando a dar en estos últimos años. A pesar de eso, hay países, acá tenemos algunos casos notables, como Costa Rica, que ha logrado tener en años recientes porcentajes por sobre el 95% en la generación eléctrica renovable. Paraguay, obviamente, hace ya varios años que, dadas estas dos represas que comentaba antes, tiene una generación renovable en un 100%. Uruguay, que ha hecho un esfuerzo enorme en la penetración de la fuente eólica, básicamente, y que ha logrado tener altísimos niveles de generación y de coordinación en su sistema de despacho eléctrico que le da primacía a las fuentes renovables. Y el caso de Ecuador es importante también por la tasa, porque a través de la implementación de 8 centrales hidroeléctricas, algunas de las cuales ya están en funcionamiento, está sustituyendo generación térmica por generación por hidroenergía, básicamente, pero también con otras fuentes. Bueno, vinculando al tema de las renovables, es importante, acá tenemos en el gráfico de la izquierda la oferta de renovables per cápita y en el otro, en la derecha, la oferta de fuentes renovables por unidad de PIB, en PIB de paridad de poder adquisitivo de compra, digamos, PPA, ¿no? PPP, como se dice, Purchasing Parity Power, ¿no? Lo interesante es que en términos per cápita, unas subregiones donde la componente renovable está creciendo, pero si lo comparamos con el crecimiento del PIB, no tanto. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos superando el crecimiento vegetativo, pero en el contexto de una transición energética, en el contexto del cambio climático, sería esperable que si comparamos con el crecimiento económico, la oferta de energía renovable crezca por sobre el PIB, ¿no? Y eso se da solamente en algunas regiones como el Cono Sur, como Brasil en años recientes, pero lo ideal sería torcer hacia arriba la curva de la derecha, ¿no? Como decía, esto para comparar a nivel vegetativo va bien, pero comparando con el PIB no está creciendo tanto la renovable. Ahí hay todo un desafío para la región, obviamente. En términos de acceso, América Latina está muy bien. Acá tenemos el porcentaje de cobertura eléctrica, o sea, el porcentaje de hogares con acceso a servicios de electricidad, y agregadamente estamos en el 97%. Si analizamos por subregiones ya empieza a haber problemas. Hay países donde los niveles de acceso son muy bajos, como Haití. Bueno, Haití, ustedes saben, sufrió el terremoto que sufrió en el año 2010, si mal no recuerdo, afectó la infraestructura de distribución, y eso obviamente se ve, digamos, pero en términos de acceso en general estamos muy bien. Si tomamos en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, tendríamos que empezar a analizar como un tema importante el tema de la asequibilidad en el acceso y no tanto el acceso a nivel físico. En ese sentido, esto es lo que se trabajó el año pasado entre OLADE,
el banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el gobierno de Argentina, que tenía la presidencia del G20, se hizo un trabajo sobre acceso a la energía y accesibilidad y affordability, o sea, acceso a la energía asequible. Y bueno, ahí de lo que se habla es que ahora América Latina tiene lo que se llama el desafío de la última milla, o sea, llegar a las zonas más desconectadas, a las zonas que están en la selva, en el monte, y ahí casualmente la semana pasada estuve en un evento donde estuvimos discutiendo estos temas. La idea es tratar de promover microredes y promover la implementación de sistemas por ejemplo, de energía solar a nivel hogareño, para que pueda haber por lo menos un acceso, si bien limitado, pueda llegarse a que el 100% de los hogares tengan acceso a la energía, ¿no? Otro tema importante es que los sistemas de distribución tienen que tener cierta resiliencia, porque hay subregiones como el Caribe o como algunos países de Centroamérica que se ven afectados frecuentemente con los eventos extremos de los huracanes, y evidentemente, y como sabemos, como sucedió en Puerto Rico, que se afectó seriamente la infraestructura de distribución, es fundamental tener en cuenta esto, habida cuenta de que los países de la región van a estar, especialmente en Centroamérica y el Caribe, van a estar crecientemente más, van a tener una vulnerabilidad creciente a los eventos extremos como son los huracanes. Bueno, entonces, acá en este gráfico estoy mostrando la perspectiva del 2016 al 2040 de varios estudios. Está en la primera barra la Agencia Internacional de Energía, que aglutina por renovables, incluye la hidro. Está el estudio del Instituto de Energía japonés, el World Energy Council, el Consejo Mundial de la Energía, ERIDAS, Greenpeace y OLADE, donde se ve la contribución al crecimiento al 2040 en la generación eléctrica, y lo que se ve claramente que hay dos temas importantes acá. Sigue creciendo la hidro, especial, ahí en la parte de la barra azul, las energías no convencionales, la eólica, la solar y la geotermia, van a seguir creciendo y van a contribuir de manera importante al incremento en la generación eléctrica, y en la parte de la barra amarilla, el tema del gas natural. Ese es otro tema del que voy a hablar, porque, digamos, con el tema del fracking, en este momento Estados Unidos es un exportador neto de gas natural, está exportando. Lo mismo está empezando a pasar con Argentina, con el tema de Vaca Muerta, Bolivia también, allá hace tiempo es exportador de gas natural, y eso al año 2040 evidentemente va a ir creciendo. Mira, acá en este gráfico estoy comparando desde el año 2012 al 2017 cuáles fueron los distintos insumos para la generación eléctrica. Y se ve que el gas natural pasa del 55% al 65%, mientras que el fuel y el diésel tienen bajas sustanciales, ¿no? Y también, o sea, si bien el gas natural es una fuente de origen y que emite, el nivel de emisiones que genera el gas natural es muy bajo, y América Latina tiene reservas importantes de gas natural, y evidentemente el hecho de que se consuma menos diésel y fuel que emiten mucho más de lo que es el gas natural es una buena noticia. O sea, como plantean todos los escenarios energéticos, los hidrocarburos están y van a seguir estando en los próximos años. Y eso no está en desacuerdo con lo que es el Acuerdo de París o el cambio climático. Es un recurso que está para usarse, y en la medida que no se use combustibles líquidos, que aparte requieren refinación, etcétera, es favorable, ¿no? Por otro lado, acá en este gráfico, tenemos los índices de autarquía hidrocarburífera. Cuando el índice es mayor que 1, o sea, cuando está por encima de la línea de puntos, el país es autosuficiente en términos de hidrocarburos. Y cuando está por debajo,
es importador de hidrocarburos, ¿no? En el caso del Caribe, que es hay como un gráfico que va oscilando, que está casi en el límite de 1. Ahí el problema que con el Caribe es que estamos sumando el tema de Trinidad y Tobago, que es un gran exportador, y obviamente por el nivel de producción de Trinidad y Tobago, parece como que el Caribe es autárquico, pero no lo es, ¿no? O sea, el Caribe, el resto de las islas del Caribe tienen que importar energía, hidrocarburos de otros países. Lo importante es que hay subregiones como, digamos, la subregión andina, Brasil, que ofrece la posibilidad de exportar energía, hidrocarburos, y ahí hay una oportunidad de integración energética que hay que destacar, ¿no? La complementariedad energética para, obviamente, promover, digamos, un comercio intrarregional de energía, de hidrocarburos, pero también energías más limpias, por ejemplo, el uso del gas natural en la generación eléctrica. Así que bueno, ahora voy al tema de lo que fui mostrando hasta ahora, fue más o menos mostrar la tendencia de la situación reciente y cómo viene evolucionando. Ahora voy a ir al análisis prospectivo. Para y lo que hicimos, nosotros en OLADE disponemos de modelos que nos permiten proyectar la evolución de la matriz energética. Tomamos, se consideró el escenario o sea, obviamente cuando uno hace prospectiva hay que formular escenarios de pueden ser escenarios de mayor penetración de renovables, de mayor eficiencia energética, de penetración de la electromovilidad, etcétera. El escenario que consideramos para hacer las proyecciones, solamente consideramos las políticas actuales, o sea, tomamos los planes de expansión que están programados por los actuales, por los países, se incorporó ese plan de expansión y no se hizo ninguna hipótesis optimista sobre mayor penetración de renovables o mayor eficiencia, etcétera. Con ese escenario de políticas actuales, utilizando la información de nuestro CIELAC y nuestra plataforma de simulación, generamos los escenarios al 2040, que luego también utilizamos para comparar con los escenarios formulados por otros estudios prospectivos, como el de BP, el de la agencia, el del WEC, ¿no? Entonces vamos a algunos resultados robustos, relevantes, que están bastante también en línea con otros estudios prospectivos. Es que, bueno, por un lado, la electricidad va a tener un mayor peso en relación a otros energéticos. Al 2016, en la matriz eléctrica tenemos un 18% en el consumo final de origen de electricidad. Vamos a pasar a un 21%, o sea, en términos relativos va a haber más producción de electricidad, y eso no es algo relativamente bueno. Se viene el tema de la electromovilidad, se viene un uso creciente de electrodomésticos, hay mayor, digamos, está creciendo el consumo en el sector residencial, más hogares electrificados, con lo cual eso, que haya una mayor producción de electricidad para abastecer a este consumo final es bueno, favorece el desarrollo humano, como lo muestra este gráfico. Aquí vemos que comparamos el consumo residencial de electricidad per cápita con el índice de desarrollo humano para todos los países a nivel de la evolución reciente, mejor dicho, perdonen, y evidentemente el desarrollo económico, o sea, el desarrollo humano, que tiene que ver con el desarrollo económico, con los niveles de educación, con expectativa de vida al nacer, etcétera, el desarrollo humano a mayor consumo residencial, mayor desarrollo humano. Abajo se ve el gráfico de Haití, que es el que tiene niveles más bajos de consumo residencial, pero claramente si uno ve el gráfico como un todo, como si fuera un flujo de información, a mayor consumo de electricidad en los hogares, mayor va a ser el nivel de desarrollo humano de los países, lo que corrobora lo que decía anteriormente. Bueno, por otro lado,
sin olvidar al gas natural, va a haber, y acá en el primer gráfico superior de la derecha, se ve cómo entre el 2016 y 2040, cómo se va a dar la penetración de las distintas fuentes, y evidentemente la hidroelectricidad, que es el gráfico celeste, va a tener una relevancia creciente. Lo mismo el gas natural, pero ahí aparece con un porcentaje, con un valor importante, la eólica en el gráfico rojo y la solar, el gráfico celeste. O sea que empezamos a formar parte de la famosa transición energética. Los porcentajes de penetración de la energía solar y eólica y de la geotermia son relativamente bajos, pero va a ir creciendo, en forma creciente. Esto lo tenemos claro cuando vemos los proyectos que se han generado en la Argentina, con las subastas digamos, Renovar 1, 2, 3, ahí es un tema relevante, pero todos los países están embarcados en este momento, y eso gracias, evidentemente, al abaratamiento de de los costos nivelados de la energía solar y de la energía eólica, evidentemente. El tema es que estas energías tienen el problema de la intermitencia, de la variabilidad, de que durante la noche no se generan, cuando no hay vientos tampoco la generación eólica es importante. Entonces ahí es importante la complementariedad que tiene la región de intercambiar energía entre países, o sea, utilizar la integración energética como un driver, como un factor determinante de promover una mayor integración energética, no solo sobre la base de los costos de la energía, una integración basada en importar o exportar sobre la base del precio, sino también sobre la base de un sesgo ambiental, digamos. Es mejor, en vez de prender una central térmica, es mejor tal vez recibir energía de otro país que provenga de una fuente renovable. Y eso es lo que está tratando de promover OLADE, mayores niveles de integración y de complementariedad energética entre los países, como para compensar esta variabilidad de las renovables no convencionales, como decía, ¿no? Como decía también, claro, la participación de las no convencionales en la matriz energética hoy al día es muy baja, del orden del 1%, pero al 2040 va a tener una importancia creciente, un 4%, lo mismo que el uso de biomasa. En la generación térmica, lo que llamamos generación térmica renovable, que si bien emite, el balance energético dado la fotosíntesis es cero, ¿no? Por eso, y los recursos de biomasa que tiene la región son importantes, ¿no? Así que, bueno, vamos ahora a los estudios prospectivos comparados, como les comentaba antes. Ahí vamos a poner algunos resultados a nivel global y luego algunos resultados regionales. En todos los estudios prospectivos que nosotros tomamos, que son muchos, están la Agencia Internacional de Energía, el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Oficina de Información Energética del DOE de Estados Unidos, ExxonMobil, el Instituto de Energía de Japón, BP, OPEP, el Foro de Exportadores de Gas, el WEC, el MIT, bueno, ahí están todos los estudios prospectivos, lo que están mostrando básicamente que en la contribución al crecimiento del consumo primario de energía, o sea, de la oferta también primaria de energía, es similar, es equivalente, el gas natural va a tener un peso importante. Eso es bueno porque, como decía antes, el nivel de emisiones que genera el uso del gas natural es menor en relación al petróleo, al uso del petróleo y los derivados, ¿no? O sea que todos los escenarios son consistentes con eso. Fíjense que la barra amarilla del medio, esa contribución del gas natural es importante para en todos los estudios, ¿no? O sea, hay una consistencia en eso. Por otro lado, los estudios
aquí estamos mostrando el de la Agencia Internacional de Energía, el del Instituto de Energía del Gas, el WEC y Greenpeace, muestran en forma consistente que la electrificación es creciente, o sea, la barra de color verde o azul oscuro, la barra oscura, va teniendo en la proporción de lo que es el consumo final de energía, va teniendo una preeminencia más importante. Lo mismo pasa a nivel regional, como mostraba antes con el estudio que hemos hecho para América Latina. O sea, hay un mayor nivel de electrificación, más uso de electrodomésticos, más, o sea, incluso usos para calentamiento de agua o cocinas de inducción. Empieza a venir la electromovilidad. Ustedes saben que hay países en Europa que ya están planteando metas para eliminar a nivel de ciudades como Ámsterdam, ya al 2030, el uso de combustibles fósiles en la movilidad. Así que eso se va reflejando en un mayor consumo final de electricidad, ¿no? Acá vemos las tasas al 2000 de los distintos energéticos. Bien, evidentemente, las otras renovables, en el caso del WEC o de los escenarios de la Agencia Internacional, cumplen un rol importante, pero también la barra amarilla del gas natural. O sea que va a haber, va a haber una electrificación creciente que va a estar dominada por el uso del gas natural y de las renovables no convencionales y las renovables en general, ¿no? Y en todos los escenarios mantienen esa consistencia, ¿no? Bueno, ya algunas conclusiones, ¿no? Nosotros acá en este link, abajo está el link, en el estudio que plantea este link, que fue un análisis de las políticas energéticas en el contexto de los NDCs. Los NDCs son las hay contribuciones definidas por los países para contribuir a la mitigación del cambio climático. En función de las líneas de base y los escenarios que plantearon cada país, nosotros hicimos una prospectiva que parte también digamos, esa perspectiva también fue considerada en el panorama, pero en este estudio también consideramos escenarios alternativos, o sea, escenarios de mayor penetración de renovables, de mayor políticas de eficiencia energética. Lo importante es que con las políticas actuales, o sea, el escenario EPA, el escenario de políticas actuales que hemos planteado, no alcanzamos a cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. O sea que se requiere de políticas más ambiciosas en términos de mayor eficiencia energética. El potencial de ahorro de energía en América Latina todavía es enorme, especialmente en el sector transporte. Ustedes saben que muchas de las ciudades de América Latina más importantes poseen, las ciudades tienen un tráfico urbano muy intenso. Hay mucho para avanzar en lo que es lo que se llama el modal shift, el cambio modal, el uso del transporte público, de las bicicletas, de las colectoras. Bueno, ahí hay mucho por hacer para mitigar, y en ese sentido, bueno, el estudio lo que plantea es eso, que estamos avanzando, vamos bien, está creciendo la generación renovable, está mejorando los niveles de eficiencia energética, pero todavía tenemos que tener un poco más de ambición y de promover proyectos de generación renovable y de penetración de renovables con más énfasis. Ahí viene la electromovilidad. Evidentemente, a América Latina le conviene esperar que los precios de los autos eléctricos bajen, pero ya hay que ir pensando en infraestructuras para la carga de automóviles, y hacia eso hay que ir, ¿no? Ya para terminar, acá les dejo un slide donde están las publicaciones recientes de OLADE. Ahí el link es en bit.ly/pub-OLADE. Pueden acceder a todas las publicaciones que se pueden bajar, no solo al panorama, sino a todas las publicaciones que acá a la que he comentado, al estudio que hicimos con el BIT sobre los avances y oportunidades en materia de eficiencia energética, al barómetro de la energía de América Latina, que esa fue una encuesta que hicimos donde le preguntamos a la comunidad energética algunas preguntas vinculadas al tema
a los temas de energía y que es interesante porque ahí uno puede ver el estado de opinión pública de la región en materia de energía. Esperamos repetir ese estudio este año. Y a la derecha se ve las 4 revistas que hemos publicado. La revista ENERLAC es una revista académica con referato, o sea, estamos en coordinación y en acuerdo con varias universidades que colaboran, digamos, proveyendo artículos y siendo referees de la revista. Así que los invito ahí a Pubolade y van a poder visitar y cliquear encima de cada publicación para acceder a ellas. En relación al panorama, acá está el link bit.ly/panorama 2K18, ahí pueden acceder al panorama, y si bien esta es una versión de baja resolución, si ustedes después nos escriben y se registran en nuestro sistema de información, van a poder acceder se puede acceder a la publicación de alta resolución. Así que están invitados a que sigamos en contacto a través de la lectura de nuestras publicaciones, y ya más o menos con esto doy un panorama general de los resultados más robustos a nivel regional del panorama, tanto a nivel de prospectiva como a nivel de la evolución reciente, y quedo abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Espero que me escuches, ¿no? Sí, se escucha. Bien, perfecto. Yo tuve un poco problema con mi conexión. Bueno, hay varias preguntas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, como es la palabra que se usa, pues yo uso también, de la panorama energético de Latinoamérica. Tengo dudas antes que pasamos a las preguntas de la audiencia. ¿Cómo ustedes definen energías renovables no convencionales en términos de este estudio? Porque yo se ve en muchos lugares definiciones un poco distintas de energías convencionales. ¿Cómo definen ustedes? Bien, a ver, por un lado nosotros separamos el tema de la hidroenergía. Si se fijan en el outlook ¿Aló? Hola, aquí estoy, sí. Si se fijan en el outlook ¿Andrés? de la Agencia Internacional de Energía, ¿sí? ¿Se escucha? A ver, ¿se escucha? Ya se Hola, escucha, hola. por un rato no. Apago el video entonces para tener más ancho de banda. En el caso, si ven en el outlook de la Agencia Internacional de Energía, y como ellos tienen el sesgo basado en los países de OECD, especialmente Europa, ellos no dividen en las renovables, en sus outlooks, sí en sus sistemas de información, ¿no? Nosotros la hidroenergía la mantenemos separada porque es un tema importante en la región, y el tema de biomasa también, ¿no? O sea, el tema de licores de caña de azúcar, uso de leña y todo eso. Entonces, por no convencionales, nosotros estamos considerando básicamente a la eólica, a la solar, a la hidroenergía, ¿no? Perdón, a la geotermia. O sea, eólica, solar y geotérmica, ¿no? Estas son las no convencionales. Y si uno ve, claro, en Centroamérica la geotermia tiene un peso más importante porque hay varios proyectos. En América del Sur recién Chile tuvo un primer proyecto de geotérmico, pero bueno, nosotros separamos en la geotermia de la solar y la eólica. Esas son las no convencionales para nosotros. Muy bien, gracias. Este es importante en el caso de distinguir las diferencias, particularmente en cuanto a la energía. Estoy tratando de leer las preguntas, perdóname porque la plataforma se cambió un poco desde el último webinar y por lo tanto estoy todavía acostumbrándome con el nuevo y hasta el momento no estaba diciendo bien. Bueno, hay una pregunta acá en cuanto a storage, a cuanto a las baterías. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes ven en el estudio, el panorama, el rol de las baterías para dar residencia, yo creo que es resiliencia y seguridad a las renovables?
Claro, obviamente el tema del storage es un tema interesante, está empezando ya a consolidarse y ya es un negocio, por decirlo de alguna manera. Es un tema interesante, pero a ver, desde la perspectiva, digamos, de qué promovemos desde OLADE, nosotros, como decía yo en la presentación, vemos muy interesante las oportunidades de integración energética regional, tanto de manera coordinada como a nivel binacional, o sea, entre países, integración binacional, y de, digamos, para promover una generación limpia y no tener que prender centrales térmicas, preferiríamos que se analice la complementariedad entre países y la generación de mercados ampliados. El tema del storage lo vemos importante relacionado con el tema de las microredes en áreas desconectadas. Como todavía hay en algunos lugares porcentajes relativamente importantes digamos, de falta de cobertura eléctrica, y ahí promover microredes con, por ejemplo, turbinas eólicas o con paneles solares puede ser la solución, y en ese caso, dada la situación de desconexión, utilizar sistemas de storage lo vemos muy bueno, muy útil, pero en términos así, a nivel de los sistemas de interconectados, los sistemas de transmisión y distribución interconectados, creo que hay un gran potencial todavía que hay que aprovechar. Por ejemplo, en las centrales que está terminando y que construyó Ecuador, van a tener un potencial muy grande de proveerle energía tanto a Colombia como a Perú, por ejemplo, y entonces ahí se puede generar alguna forma de complementariedad en la que, por ejemplo, en el caso de Colombia, utiliza mucho carbón mineral para su generación, pero si importara energía de Ecuador proveniente de centrales hidroeléctricas, ahí estamos promoviendo el tema de reducir las emisiones. Ahí yo veo donde trabajar en la interconexión es importante. En Centroamérica hay una gran experiencia. Ustedes saben que todo Centroamérica está conectado a través del sistema interconectado de los países de Centroamérica, de América Central. En América Latina se está trabajando el famoso CINEA, y a nivel de los países andinos, o sea, pero desde OLADE lo que queremos promover más que el storage es esta integración energética, que obviamente entra en conflicto con los problemas, no los problemas, con el tema no es un problema, de la seguridad energética, la seguridad de suministro, la soberanía nacional, etcétera, pero yo creo que es muy importante promover conversaciones y generar certidumbre en relación a promover una integración energética a nivel regional que vaya más allá de las situaciones geopolíticas, que se piense en el tema medioambiental, no solo en el tema económico y en el tema de seguridad de suministro, sino que el despacho también tenga un objetivo ambiental, ¿no? Como decía. No, tiene mucha, yo creo que tiene mucha razón. Desde parte del Instituto de las Américas estamos muy involucrados y nos estamos muy interesados en la integración regional, por supuesto, de CIEPAC de Centroamérica, que tiene una larga trayectoria, y la de Conosur, por supuesto. Y CINEA está avanzando. Yo creo que la semana pasada fue un cumbre o alguna reunión en Lima, en donde los países miembros están avanzando con la integración de este. Bueno, está acabando el tiempo y hay dos preguntas más. Hay uno que está relacionado al tema o el asunto de hidrógeno, y la pregunta es cómo quieren entender cómo el hidrógeno producido es seguro en los escenarios modelados para la región, como parte de las investigaciones de ustedes en este estudio. A ver, sí, hay, bueno,
gran parte del tema del hidrógeno está en un nivel experimental o de desarrollo, digamos, ¿no? Hay se habla también el hecho de el power to gas, como le dicen, o sea, utilizar energía, excedentes de energía eléctrica para generar hidrógeno y usar el hidrógeno como un storage, como una forma de almacenamiento, ¿no? A nivel regional, hay algunas así pequeñas iniciativas, autos a hidrógeno, pero no hay, en términos macro, no se lo considera de una manera tan profunda, básicamente por los costos nivelados que tiene la generación de hacer celdas de hidrógeno, o sea, no es competitiva todavía, ¿no? Tal vez en el futuro lo es. Y, por ejemplo, podría, en el caso de, pienso así ya en voz alta, posee un potencial solar gigante, ¿no? Especialmente en el norte grande, como le dicen, y está en las costas, ¿no? Las zonas costeras, ahí está el agua salada, ahí se puede generar sistemas de desalación y producción desalación de agua, pero también de producción de hidrógeno, lo que, como decíamos, del power to gas se podría generar, pero es algo que lo digo sin ser despectivo, que todavía es marginal y está básicamente en una esfera experimental porque los costos son altos, porque el balance económico no reditúa. Pero sí reditúa en el caso de la eólica y de la solar. Ustedes saben que los paneles han bajado, pero así estrepitosamente desde el año 2008 a esta parte, pero así a una tasa increíble, el precio es muy competitivo y por eso el esfuerzo se está dando más en la solar y en la eólica, ¿no? Eso. Sí, esencialmente es una pregunta, un tema de cómo, y sí, como dice, si baja como la tendencia de solar de los últimos años, en algún momento pueden entrar en la matriz. Bueno, terminamos con una pregunta muy interesante porque yo leí la semana pasada que en 2018 el crecimiento de los renovables, no parar, pero el ritmo de los últimos años o los años anteriores se cambió un poco al último año y pone en riesgo, por supuesto, reducir las emisiones. Y por lo tanto, la última pregunta es, la pregunta es que puedes ampliar la información de la dispositiva, algunas conclusiones en la que relacionan el escenario EPA con los NDCs y el cumplimiento del Acuerdo de París. Es importantísimo, ¿no? Que estamos cumpliendo una región, como región, con nuestros compromisos de reducir emisiones y cómo ven el estudio. Claro, a ver, estoy buscando ahora el enlace. En el estudio que hicimos de los NDCs, que está en español y está en inglés, ahí se hace un análisis mucho más profundo del que se presenta en el panorama. Ahí sí se contrastaron varios escenarios, se trabajaron, se recopilaron los compromisos de cada país en materia de los NDCs, que son los compromisos que los países definieron de reducciones de emisiones, se incorporaron los planes de expansión y evidentemente contrastamos dos escenarios básicos, que uno tiene que ver con el escenario de políticas actuales, que es la tendencia de lo que está sucediendo al día de hoy, los planes de expansión que están planteados de acá al futuro, al día de hoy, y se hizo otro escenario de mayor penetración de renovables, mayor penetración de políticas de eficiencia energética, y evidentemente para dar cumplimiento a los NDCs hay que ponerle más énfasis, hay que ser más enfáticos en promover políticas de mayor penetración de renovables, como decía, y de eficiencia energética. Como decía Jeremy, en los últimos años, dada la crisis económica, cuando hay crisis económica o el nivel de crecimiento baja,
se trabaja más bien con la generación, la capacidad instalada ociosa, ¿no? La que está presente, y no se apunta a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, bueno, ojalá que la región se recupere en términos de su crecimiento económico, y ahí, a partir de ahí, sí se van a empezar a promover más proyectos de generación renovable. Por otro lado, estos escenarios a veces se ven afectados, como dije en un momento, por el fenómeno del niño o la niña, que en algunas regiones pueden producir o un exceso de lluvias o una sequía, y eso obviamente obliga a sustituir esa falta de hidraulicidad. Eso ha pasado en Brasil, ¿no? En un momento a Brasil se lo acusó de aumentar la intensidad energética, pero era por razones climáticas más que por razones, como digo, energéticas, ¿no? De decisiones políticas, ¿no? Así que no, yo los invito a los links, a ver, que están a este link, acá, donde bit.ly/pub-olade en mayúsculas, y de ahí bajar, ahí casi arriba, a la derecha, al lado de la Genarlac, está el estudio. Ese estudio tiene como 200 páginas, 300 páginas, y ahí se detalla bien cómo dar cumplimiento a los NDCs, cuáles son los NDCs de los países, etc. No, perfecto. Y estaríamos compartiendo estas láminas con todos los participantes, y que también la grabación. Y perfecto. No, yo creo que son buenos puntos. Y por supuesto, el ejemplo de Brasil es un caso en que tanto a Centroamérica, que cuando estos ciclos de tormentas cada vez más poderosas o impactantes, es como un ciclo vicioso, ¿no? En términos del impacto del cambio climático. Y pues dejamos acá. Muchísimas gracias de nuevo a Andrés y a ustedes en OLADE. Es un placer recibir esta información por su parte. Felicitaciones por el gran esfuerzo, y yo creo que va a ser muy útil para toda la región y entender las tendencias muy importantes. Además, los que falta hasta el momento. Gracias, Andrés, y a ustedes por acompañarnos este día. Muchas gracias, y bueno, ahí estaremos en contacto. Un placer presentar esto, y espero que sea de utilidad. Ahí les mandé en el chat el link del documento de NDCs en español. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Mucha suerte.